Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén pasando toda esta cuarentena en su casita. El día de hoy vamos a hablarles de una historia muy interesante. Se trata de la historia de Jonás y de un gran pez. Y ese nos la va a dar nuestro amigo Elías. Nos va a hablar de lo cuán importante es amar a nuestros enemigos a través de esta historia. Entonces, quédense para aprender de ellos. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Les pido a todos que cierren sus ojitos. Sí, tú también. Que cierren sus ojitos y vamos a ponernos a orar. Bueno, inclinemos nuestro rostro y vamos a decir: Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, porque nos permites estar aquí una vez más, por todas las personas que nos están viendo, por todas las personas que van a escuchar este mensaje y por todas las personas que se quedan con nosotros para hacer las manualidades y escuchar tu historia. Te damos gracias, Señor, por todas las familias que nos están recibiendo hoy en su casa. Te damos gracias por todos los niños que quieren aprender cada día más de ti y porque tú nos permites poder estar a tu lado. Gracias, Padre, porque nos has bendecido y nunca nos has dejado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a la historia. Buenos días, niños. Espero que todos estén muy bien en sus casas. Voy a platicarles sobre una historia muy interesante, ya que a diferencia de otras historias y de otros personajes de la Biblia, la historia de Jonás es sumamente diferente, ya que no se caracteriza por ser igual a las demás, sino que tiene cosas que llaman mucho la atención y que son muy importantes al día de hoy. Entonces, en sí hablaremos de Jonás y su viaje a Nínive, que era parte importante, la capital del imperio asirio, que eran principalmente los enemigos de los israelitas. Para conocer un poquito más de Jonás, tenemos que adentrarnos un poco a este libro donde habla de él, pero previamente él ya era conocido en el libro de Reyes porque era parte de los profetas en el reino de Jeroboam II, y pues es muy conocido por la historia donde se lo come y lo vomita un pez. Pero vamos a explicar por qué sucedió eso, qué es lo que estaba pasando en ese momento, cuál fue lo que le indicó Dios, qué fue lo que pasó sobre su vida. Iniciando esta historia, Jonás era un hombre que era un profeta, que era una persona que se dedicaba a Dios las 24 horas. Entonces, en unos días de aquellos, le dice Dios a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, niños, ¿qué significa pregonar? Es publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocido por todos, que todas las personas puedan conocer, y en este caso era un mensaje que Dios quería llevar a la ciudad de Nínive. Jonás sabía y tenía en mente el realizar ese viaje, pero consciente de ello, él decide ir a otro lado, o sea, no sigue la indicación que Dios le da, sino que él va y busca un barco, y platicando con las personas que eran dueños de este barco, dice: bueno, hay una nave donde era que esta partía hacia Tarsis, que era el occidente, o sea, era el lado contrario a donde tenía que ir. Pagó su pasaje y él fue con ellos para irse a Tarsis. Durante el recorrido, esto es lo que es muy interesante, los marineros que eran parte de los pasajeros y los tripulantes de esta nave se dieron cuenta que algo se acercaba, una gran tormenta se venía venir. Ahora, lo que a mí me llama la atención es cómo, siendo ellos marineros y enfrentándose a tormentas tan grandes, que estos tuvieran miedo. O sea, era tan fuerte esta tormenta que, como dice la Biblia,
hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces entre ellos discutían y decían, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que Dios tiene contra nosotros? Y empezaron a investigar, y entre ellos uno le había comentado que había un profeta que había subido a este barco, que había desobedecido a lo que Dios le había mandado, y que estaba allá abajo dormido. Entonces le mandan a hablar y le dicen, pero tú a dónde vas, ¿qué es lo que se te fue indicado? ¿Tú por qué estás huyendo de Dios? Y él le responde, ¿no? Efectivamente, que él no estaba siguiendo el mensaje que Dios le había mandado para que lo llevara al pueblo de Nínive. Entonces le dicen, o sea, que entonces, ¿qué hacemos nosotros, los de este pueblo, pues para evitar que muramos? Porque tenían mucho miedo ante la gran tormenta que se avecinaba. Y Jonás les dice, pues tírenme al mar. Porque él prefería muchas veces, y en un principio no se explica la Biblia, ¿no? O sea, no se dice por qué él no quería predicar, simplemente él huyó. Pero por mucho tiempo sabíamos que tanto los judíos como los asirios no eran un pueblo que se llevaban bien. Era tanto el odio que este profeta prefería morir que a predicarles de la palabra de Dios. Por eso es de que es muy interesante el encontrar el por qué estaba haciendo eso. Y por eso les dice a sus marineros, pues que lo tiren hacia el mar. Cuando él no se daba cuenta que a pesar de eso, en ello iba a haber un plan que Dios tenía para este profeta. Entonces, como dice en el capítulo 1, versículo 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. En ese momento Dios ya tenía todo esto planeado, y así como tal dice en la Biblia, pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches. ¿Qué sucedió durante esos 3 días? Obviamente me imagino que este Jonás reflexionó de lo que estaba haciendo, de que por qué estaba haciendo las cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, eso fue lo que en él cambió. Dentro de ese pez oró y clamó para tener esa misericordia de Dios. Ahora, algo que quiero que les quede muy claro, niños, es lo que le dice Jonás a Dios, ¿no? Y es lo que dice la siguiente: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Sí? Lo importante de ello es de que él se arrepintió de todo corazón, y Dios vio su corazón y dijo, ok. Entonces dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Entonces, este gran pez gigante lo escupe totalmente hacia la tierra, llegando a las orillas de Nínive, donde en ese gran imperio tenía que caminar 3 días hacia la gran ciudad, porque tenía que llegar y hablar del mensaje que Dios tenía a todo este pueblo. Entonces, dice en la Biblia, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, durante ese camino, ese transcurso, Dios hablaba con Jonás para decirles cuál era el mensaje que Dios quería que se publicara a todas las personas en ese lugar. El gran plan que Dios tenía para aquellas personas. Entonces se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra que Jehová, y Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Entonces, las buenas, las palabras que tenía, a lo mejor Jonás no eran
las indicadas para ese pueblo en ese entonces, pero esas simples palabras transformó toda la manera que ese pueblo veía y pensaba de Dios. Ahora, ¿cuáles fueron esas palabras? Dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será arrasada, destruida, aplastada. Pero aparte de ese pequeño mensaje, que realmente son 7 palabras, aquí descritas, 7 palabras, no mencionó nada más, no mencionó nada menos, nada más dice, de aquí a 40 días, Nínive será arrasada. No dijo una palabra más. Inmediatamente ese mensaje se esparció por todo el pueblo. El rey se dio cuenta del mal que estaban haciendo. Y ahora, más que arrasar con todo el pueblo, destruirlo, sino que Dios arrasó con los corazones de todas esas personas, porque el rey hizo proclamar a toda la ciudad, a tanto que hombres, animales, bueyes, ovejas, todo, hicieran las cosas como debió ser, que de verdad ese pueblo tuviera un arrepentimiento genuino y de corazón, porque habían hecho las cosas mal, porque Dios les estaba diciendo y estaban pidiendo esa misericordia. Entonces es una gran historia donde Dios tiene misericordia no solamente de su pueblo, sino también de sus enemigos. O sea, porque el pueblo asirio fue el gran pueblo que combatió contra Israel y que eran enemigos y que no se podían ver. Entonces aquí Jehová lo importante que llevó a ese profeta para que pudiera transformar los corazones de esas personas que a lo mejor no son nuestros amigos, pero que necesitan de la palabra de Dios. Por eso es muy importante, niños, que a veces, porque algún niño no nos cae bien, o porque no nos gusta cómo nos trata, a veces nosotros nos comportamos de maneras que no son correctas. Entonces ahí es donde Dios, al contrario, nos enseña a amar a nuestros enemigos, que más allá de ello, que nosotros podamos llevarles un mensaje de Dios, que cuánto Dios tiene misericordia. Por eso más adelante se ve cuando le dice, Jonás, es que yo ya sabía que tú eras un Dios misericordioso y por eso yo no quería que les dijeras a este pueblo, porque tú los ibas a perdonar. Y se enoja Jonás, o sea, sin ningún sentido toma ese enojo porque dice, si ellos son nuestros enemigos, ¿por qué los vas a amar? Si ellos son los con los que hemos peleado, ¿por qué los vas a amar? Y que sí sucede, o sea, sucede en nuestros lugares, en nuestras casas, porque somos celosos de ellos, cuando realmente nosotros debemos de esparcir ese amor que Dios nos da a las personas, sean las personas que sean. Ahora, fuera de ello, en su enojo, se quedó afuera de la ciudad y diciendo, yo voy a esperar para ver cómo Dios destruye esta ciudad. Cuando en ese entonces el rey y su pueblo se humillaron, buscaron a Dios, buscaron la manera de poder acercarse, de platicar, de pedir perdón, de ayunar, de orar, para poder acercarse y encontrar ese perdón. Y Dios les dio su misericordia, siendo esto de que todos, tanto amigos, los que pensábamos que eran enemigos, para todos es el amor y la misericordia de Dios. Ahora, Jonás, aún así, él seguía enojado y él no entendía por qué hacía eso, por qué Dios lo llevó hasta allá. Entonces, se quedó sentado allá afuera, enfrente de todo el sol fuerte que lo mantenía todo, que lo quemaba. Y Dios le puso un árbol y ese árbol le proveía esa sombra y lo cuidaba y le daba fruto. Entonces, eso lo cubrió
Y él decía, bueno, pues aquí voy a esperar para ver cómo se destruye ese pueblo. Entonces pasó ese día y en la noche salió un gusano para ver cómo es que esa planta se la comía. Y él al otro día se levanta todo furioso, todo enojado, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué se destruyó mi planta? Estoy enojado porque me está dando el sol. Y dice Dios a Jonás y le explica por qué tiene ese amor y esa misericordia que a lo mejor nosotros no entendemos. Y le dice a Jonás que él no plantó esa planta, que él no cuidó de esa planta, que él no regó esa planta para que creciera, sino que fue Dios quien la había creado, quien la había hecho. Entonces, si él, que no era quien la había cuidado, quien la había regado, sufría y se enojaba porque se fue destruida, pues Dios también iba a sufrir porque todos nosotros somos su creación. Y Él lo que menos quiere es lastimarnos, quiere que nosotros nos acerquemos con nuestros corazones, que podamos acercarnos y que a pesar de las cosas que hemos hecho, que podamos arrepentirnos y acercarnos a Dios porque Dios nos ama mucho, nos ama con tanto amor que nos da segundas y terceras oportunidades, nos da de todo su cariño y que como se ha visto, o sea, que realmente Dios no solamente nos quiere alcanzar a uno, sino quiere alcanzar a todos, quiere llevarles de su amor desde el más pequeño hasta el más grande. Por eso es que es una historia muy bonita porque les habla de cómo Dios tiene misericordia con las demás personas por el simple hecho porque Dios nos creó a cada uno de nosotros, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra piel, nuestro corazón, nuestra mente, así Dios nos creó y tiene esa misericordia para con nosotros. Ahora, esto es muy importante porque exactamente estamos en una época donde todos tienen ese odio, donde hay esa ira, ese enojo en todas partes en el mundo, donde todo se ve así con, es que hay muchos problemas, es que hay muchos conflictos en nuestra escuela, con nuestros compañeros, con nuestras familias, cuando realmente ese es el mensaje que Dios quiere para todos nosotros, que esparzamos ese amor y ese mensaje de misericordia y que no nos enojemos y que realmente aprendamos a amarnos y querernos. Y pues esta es la historia de manera corta. Espero que les haya gustado. Estoy muy feliz porque puedo volver a darles clase a todos ustedes y que puedan escucharme. No es la primera vez que lo hago. Yo, gracias a Dios, me dio la oportunidad de poder dar clases a todos ustedes desde que eran muy pequeños. Entonces, espero que Dios me siga dando la bendición y la oportunidad de poder darles ese mensaje y poder explicarles de lo tan grande y grandioso que es estudiar y buscar de las cosas de Dios, de las pequeñas historias que a través de ellas nos enseñan el día a día cómo vivir y que nos enseña cómo ser personas bien y que podamos poder seguir adelante y poder seguir en el camino de Dios. Increíble historia, niños. Espero que les hayan gustado y que nos vuelvan a invitar una vez más para estar aquí en su casa. Los dejamos con la actividad de la manualidad y esperamos que les haya gustado mucho esta historia. Nos vemos.
Jesús, contigo quiero estar, de tu mano caminar, siempre a tu lado viviré, por tus calles correré. En el cielo me recibes, en tus alas me paseo, con tus manos tú me cubres, en tu casa jugaré.